Vamos al problemita número 12 de óxido-reducción. Bueno, yo he sacado los números de estados de oxidación de cada uno de los elementos que conforman esa reacción química. Quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor. Bien, el zinc aumenta su estado de oxidación, por lo tanto se oxida y es el agente reductor. Y el cloro disminuye su estado de oxidación, por lo tanto se reduce el agente oxidante. Bien, en base calculado eso se puede contestar esos verdaderos y falsos o, decir cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Bien, respecto al problema número 13, que hablamos de tipo de reacciones, la reacción 2 y 4. Bien, la reacción 2 sí es una reacción de neutralización porque estoy formando el cloruro de calcio más agua, pero la reacción 4 no es una reacción de neutralización. Una reacción de neutralización es una reacción de un ácido más una base que me da sal más agua. Bien, este caso es otro tipo de reacciones. Hay una clasificación donde entran la mayoría de las reacciones y después hay otras reacciones químicas donde uno lo tiene que ver como un reordenamiento de átomos, bien, o formación de otros productos y no entran dentro de toda esa clasificación que nosotros hemos visto. Respecto al B, esa reacción es de simple sustitución con desprendimiento de gas hidrógeno, no de doble sustitución. Después, la reacción 1 no es de óxido-reducción porque ninguno cambia su número de estado de oxidación y la reacción 3, en la reacción 1 no cambian el número de estado de oxidación, no, cuando se forma el ácido cloroso. Es una reacción de síntesis. Unas dos sustancias puras compuestas se combinan para formar una sola sustancia pura compuesta. Y la reacción 3 es una reacción de simple sustitución con desprendimiento de hidrógeno, pero además sí es una reacción de óxido-reducción. Entonces, yo ahí estoy frente a una que sí es y la otra que no es. Entonces la totalidad es que no es. Bien, o sea, es incorrecta. Y cuando voy a la D, que la reacción 4 no es de óxido-reducción, y no es de óxido-reducción porque he sacado los números de estados de oxidación y todos continúan iguales. Cuando vamos al problemita número 14, que es un problemita de fórmula mínima y molecular, bien, tenemos los porcentajes, tenemos que seguir la receta de cocina, sacamos los subíndices y tenemos el compuesto. Bien, hidrógeno fosfito de sodio, fosfito ácido de sodio. Bien, hay una cosita, por ejemplo, que tiene este problema, que pueden ir por descarte. Bien, la opción A no existe esa fórmula. La opción C sí existe la fórmula, pero dentro del enunciado me dice que hay hidrógeno. Y esta fórmula me dice que no hay hidrógeno, entonces la tengo que descartar por más de que exista. Bueno, y la opción D también es una sal posible. Bien, o sea que tengo dos de descarte. Cuando voy al problemita número 15, un problemita de estructura atómica, hacemos que pierde 2 electrones, forma un catión. Eso me sirve para saber el número de protones y el número de electrones que tiene el átomo neutro. 12 electrones, 12 protones. Puedo hacer la configuración electrónica, determinar que tiene 2 electrones de valencia, que es un metal alcalino tercio, que está en el periodo 3, en el grupo 2A. Bien, y les hice el átomo de Bohr, el diagrama de energía. Podemos ver que tenemos
todos los orbitales completos en este elemento. Cuando vamos al problema número 16 de nomenclatura, viendo el nombre hay que hacer la fórmula. Manganito viene del ácido manganoso, valencia 4, lo saco por la regla memotécnica de la valencia par-impar, en este caso par, 4 más 2, 6, dividido en 2, de 3. Saco el ácido, recién reemplazo por el metal para formar la sal. Esta sal es una sal de tipo cuaternaria, porque está formada por 4 elementos. Bien, es una sal de tipo ácida. Bien, hidrógeno manganito niquélico, o también puedo decir manganito ácido niquélico, o también les puede decir de níquel 3. Lo que le hice fue la reacción de cómo se forma esa sal. Bien. Con respecto al problema número 17, hay que hacerla esa reacción química, igualarla, ponerle un 2 en el agua, un 2 en el ácido nítrico. Bien, es un problema de atrás para adelante, porque tengo que empezar a trabajar con los productos, porque mi incógnita está en los reactivos. Entonces, ese volumen de ácido nítrico, los 150 representan a un 70% de rendimiento. Tengo que calcular cuántos litros de ácido nítrico representarían a un 100% para poder entrar en estequiometría, o sea, en la reacción química. Una vez calculado el rendimiento teórico, hago la estequiometría de cuántos gramos puros de nitrato de calcio se necesitan para esta reacción química y después abro la pureza porque mi incógnita son los gramos impuros. Respecto al problema número 18, tenemos esa reacción química y tenemos que decir la expresión de velocidad en función de la desaparición de los reactivos. Recuerden que en base a ello hay que poner el signo negativo, bien, y hacer 1 sobre el coeficiente estequiométrico por la variación de la concentración del reactivo A, por ejemplo, sobre la variación del tiempo. Entonces yo les puse en el papel cómo sería la velocidad en función del hidróxido de bario y del bromuro crómico.